Hoy os voy a explicar cómo conseguir producto gratuito para hacer review en vuestros vídeos de YouTube. Me llamo Rafael Cruz y esto es Media Tips. ¡Comenzamos! Desde que comencé con mi canal, ahora mismo, mi canal principal, Mundo Dron, una de las cosas que más me han preguntado es, Rafa, ¿cómo consigues toda esa cantidad de productos? En concreto, mi canal primario va sobre drones, entonces, ¿cómo consigues todos esos drones para hacer reviews, no? Esa es una de las preguntas más reiterativas, las que más me están haciendo desde un tiempo a esta parte, lógicamente, porque veis que me llegan muchísimos paquetes, que muchas empresas me mandan productos, y eso cómo se hace, ¿no? Y muchos de vosotros, supongo que muchas veces los más jóvenes, ¿no? Pero también algunos de los más adultos me preguntáis, Rafa, ¿cómo contacto con una empresa para que me mande también ese mismo producto? Y hay de todo tipo, ¿no? Las personas que me preguntan esto, a lo mejor con canales que son más o menos interesantes. Cuando digo interesantes, no hablo en calidad o no, eso lo dejamos a un lado, porque al final las empresas lo que les interesa es hacia quién llega, ¿vale? Hasta cuántas personas puede llegar tu vídeo, ¿no? Entonces, cuando digo más o menos interesantes, es de canales que a lo mejor tienen 3.000, 4.000, 5.000 suscriptores, con vídeos a lo mejor de 200, 300, 400 visitas, que pueden ser muy interesantes, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar con ese tipo de personas que una persona que me pregunta cómo conseguir eso y a lo mejor tiene un vídeo en el canal, lleva una semana y tiene 3 suscriptores, ¿no? Entonces, más o menos ya creo que os podéis ir haciendo una idea de una de las cosas importantes para conseguir material gratuito en YouTube. Empecemos por el principio. ¿Por qué una empresa, que creo que es una pregunta que no muchos de vosotros os hacéis a la hora de preguntar este tipo de cosas o de pensar cómo puedo conseguir que una empresa me mande producto? Es, la pregunta que os tenéis que hacer es la siguiente: ¿por qué una empresa te va a mandar producto? Está claro, ¿no? O sea, ¿qué rédito? ¿Qué contrapartida va a conseguir esa empresa por mandarte un producto en concreto? Bien, os lo voy a contar. Las empresas normalmente, cuando estamos hablando de empresas, sobre todo a día de hoy en YouTube, el tipo de empresa que se está moviendo, que da productos a mansalva, seamos claros, son las tiendas chinas, ¿vale? Tiendas chinas que a día de hoy han averiguado que hay una forma muy sencilla de hacer branding, hay una forma muy sencilla de darse a conocer y enseñar sus productos, que es a través de los youtubers, ¿vale? En la gran mayoría de casos, estas empresas, como te estaba comentando, el único rédito, la única compensación que va a tener de darte el producto es conseguir ese vídeo, ¿vale? Y puede parecer una tontería, ¿no? Y para estas empresas a lo mejor no tienes que tener miles de visitas o miles de suscriptores. No. Simplemente con que tú tengas por ejemplo, tengas vídeos de 300, 400 visitas, ya a estas empresas les va a salir rentable, básicamente porque ellos lo hacen a volquete, lo hacen con una gran cantidad de creadores. Entonces les sale rentabilísimo mandarle, por ejemplo, en mi caso, drones de 30, 40 euros a 50, 60, 70 youtubers, de los cuales, por ejemplo, más o menos grandes a lo mejor pueden ser 3, 4, 5, pero el resto ellos consiguen su dron gratuito, por decirlo de alguna forma, y la empresa consigue ese branding, esa extender su imagen de marca para que cada vez más personas vayan a su tienda, la conozcan y compren en ella. Entonces, más o menos ya te has podido hacer una idea de qué es lo que necesitas para que estas empresas contacten contigo, sobre todo empresas chinas, ¿no? De todas maneras vamos a hablar también de empresas que puedan ser de tu país, etcétera, pero primero me quiero centrar en las más importantes, por lo menos en volumen, que son estas empresas chinas. A muchos youtubers les pagan por hacer review estas empresas chinas. Yo la verdad es que solamente he tenido en alguna ocasión que me manden eso, ¿vale? O sea, cobrar por hacer una review en concreto. ¿Y esto cómo lo hago? Pues, por ejemplo, os cuento mi caso, ¿no? Hay muchas formas de sacarle rentabilidad a este tipo de empresas chinas que os voy a adelantar que no van a pagar prácticamente la mayoría de las veces, o van a intentar no pagarte. ¿Cómo yo lo hago? Yo tengo un sistema bastante interesante, que es que como a mí me llegan muchísimos drones en Mundo Dron, lo que hago es que yo tengo una lista de espera. Yo tengo una lista de espera de 3 meses para que salga el producto. Es lógico, es que tengo mucho producto. Esto salió más o menos de la nada, o sea, esto ¿cómo se llama? Se improvisó un poco. Entonces, cuando una empresa quiere hacer su producto ahora o quiere adelantar su review, ya la valoración, eso sí, nunca mercantilizad vuestra opinión. Vuestra opinión va a ser la que es, aunque os paguen o os dejen de pagar, ¿vale? Por favor, porque como ya dije en otro vídeo, el mayor valor añadido que tú le das a tus suscriptores es tu opinión real, ¿vale? Muy importante. Parece que estoy haciendo aquí un poco de teatro en plan, uy, Rafa, no, de verdad. De verdad, como mintáis, después os va a pasar factura. Y ha pasado con algunos youtubers. Así que, por favor, eso no lo mercantilicéis. Pero, bueno, pues yo les digo, pues mira, si quieres aparecer ya,
pues paga X dinero. No suelen ser cantidades muy grandes, no me solucionan la vida, pagan pocas veces, pero mira, ocurre y es una forma de rentabilizarlo. Pero eso ya ocurre, eso ya puedes hacerlo cuando ya tienes un número de suscriptores, un número de visitas que ya es más o menos interesante. O sea, a la empresa le va a salir rentable. Bien, teniendo eso en cuenta, os estáis dando cuenta que las empresas chinas no es raro que os contacten. Es más, con tener una regularidad en YouTube, conseguir unas 300, 200, 500 visitas más o menos por vídeo, y un número de suscriptores más o menos interesante, a lo mejor tenéis 3.000, 4.000, 10.000, 5.000, pues con esos números ya vais a ser muy susceptibles de que una empresa china os contacte y os mande productos. Bien, pero aquí hay dos conceptos muy interesantes a tener en cuenta. Primero, ¿en qué tipo de nicho? No vale cualquier nicho. Por ejemplo, si os estáis moviendo dentro del mundo de los terrenos de los teléfonos móviles, os va a costar muchísimo, os va a costar mucho conseguir que una empresa china os mande productos. Básicamente por una cosa, porque hay tanta competencia que lo que se están dedicando a hacer es concentrarlo en los grandes youtubers, que son los que después van a concentrar también, se van a concentrar en las grandes búsquedas. Por ejemplo, yo busco, yo qué sé, Xiaomi Mi algo, y seguramente los 15 primeros, los 20 primeros resultados van a ser de grandes youtubers. Por lo tanto, los chinos se van a centrar en esos grandes youtubers. Pero, por ejemplo, imagínate que te vas al terreno de los drones, ahí va a ser más sencillo, porque son muy pocos los que nos metemos en ese terreno. Si te vas, por ejemplo, al terreno de los cubos de Rubik, va a ser más complicado. Si te vas al terreno, por ejemplo, de los micrófonos, va a ser también bastante más sencillo que una empresa china os contacte. Como os estáis dando cuenta, en nichos en los que haya menos competencia dentro de YouTube, pues va a ser muy sencillo que una empresa china, aunque tú tengas bajos números, pues os mande productos gratuitamente. El segundo punto que quería comentar dentro de este terreno era cómo contacto con la empresa china. Eso también me lo habéis dicho muchísimas veces. Imaginaros que yo, por ejemplo, muchas veces me preguntan, oye Rafa, ¿me puedes pasar el correo electrónico y tal de la empresa y tal? Eso, por favor, eso no lo hagáis con ningún patrocinador, con ningún anunciante, con ninguna empresa china, con nada. ¿Por qué? Porque es una falta de seriedad, y falta de respeto hacia la empresa. Sobre todo, por ejemplo, con los chinos un poco van por el pito de un sereno, no va a importar demasiado, aunque importa, porque después a lo mejor se entera de quién le ha dado ese correo o lo que sea y ya no te van a mirar de la misma forma. Y con una empresa española, alemana, francesa, estadounidense, pues eso no es que sea una falta de respeto, es que vamos, no te van a volver a mirar en la vida. Por lo tanto, yo no os puedo, o cualquier persona que tenga ese contacto, no debería de pasaros ese correo electrónico por las razones que os he dicho. Igualmente, en el terreno de las empresas chinas hay un elemento superior, como he dicho, a lo mejor la China es la que menos importaría un poco, pero es que tú, si contactas con la empresa china, no te van a echar nada de caso, ningún caso, cero caso. ¿Por qué? Porque los chinos funcionan de la siguiente forma, ellos contactan contigo, tú no vas a poder contactar con ellos. Así que, así funciona mágicamente. Una vez llega uno, os puedo asegurar, y es que con todas las personas que he podido hablar les ocurre, una vez llega uno. A mí, por ejemplo, la primera empresa que me llegó fue Yarvé, y por cierto, es de las que todavía sigo colaborando y es una de las empresas que más me gusta colaborar, sobre todo por cómo es la tienda. Todas las tiendas más o menos de China son del mismo rollo, ¿no? Yarvé, Banggood, Lite, TomTop, son más o menos del mismo rollo. Me gusta a lo mejor un poquito más AliExpress, pero eso es otro rollo. Pero pecan de los mismos problemas, así que colaborar con una o con otra más o menos es lo mismo. Pero en el trato realmente al youtuber o al blogger o lo que sea, pues es bastante bueno. Por lo menos a mí me ha dado buenos resultados. También he tenido buenos resultados con Banggood, Lite, en fin, tampoco. Más o menos todas pecan del mismo rollo. Pero en el momento en el que una te llega, te van a llegar las demás. No me preguntéis cómo, pero es que esto es así. Esto es así. Además es que esto lo he hablado con tantas personas que ya da miedo. Pero claro, para que ellos te contacten, significará que tú has facilitado un correo electrónico de alguna forma para que te contacten. Bien, tú tienes que simplificar este contacto. ¿Qué quiere decir? En todos los vídeos que subas, pon abajo tu correo electrónico, por favor. Contacto empresarial, y pones tu contacto. Importantísimo. Si no, no te van a contactar. En tu canal, correo electrónico. Si tienes un blog, tu correo electrónico. Que tienes redes sociales, todo. Deja muy claro tu contacto para que la empresa no se tenga que pensar
cómo va a contactar contigo de una u otra forma. Con eso y un poquito de paciencia, y te digo, si estáis en un nicho muy concreto, por ejemplo el mundo de los drones, el mundo de los cubos de Rubik, etcétera, pues no vas a tener grandes problemas de que una empresa china, con el tiempo, con constancia y con bastantes vídeos subidos en tu canal de YouTube, importantísimo, con 1 o 2 nadie te va a echar cuenta, con 30, 40, 50 o 60 puede ser, y con una antigüedad a lo mejor de 5 o 6 meses, por supuesto, seguramente alguna empresa china seguro que se fija en vosotros para mandaros productos. Eso sí, solo va a mandar productos y no te va a pagar, por lo menos al principio. Lo cual, bueno, pues un poco malvado, pero así están las cosas. ¿Cómo funciona el mundo de las empresas españolas? Las empresas españolas, por ejemplo, o francesas, o alemanas, o al igual que, por ejemplo, las empresas chinas te suelen ceder el producto, otro tipo de empresas, pues no te lo van a ceder. Por ejemplo, grandes marcas, pues a lo mejor como mucho te prestan el producto, lo cual, cuando te dedicas profesionalmente a esto, te das cuenta de que casi es mejor. Mi casa prácticamente es un almacén, ya por fin en breve voy a tener una oficina, porque si no es que me iba a volver loco en una casa tan pequeña como la que vivo, con tanto producto, es que era una locura. Al final, como te estoy diciendo, a nivel profesional, al final que te presten el producto es casi mejor que te lo den. Básicamente, o sea, es un hecho, ¿no? Sobre todo cuando estás trabajando y, por ejemplo, yo vuelo muchísimos drones a la semana y muchos se quedan aquí, cuesta muy caro mandarlos por sorteo porque hay que pagar los gastos de envío y tal, es complicado quitárselos de en medio, ¿no? Entonces, o que tú vayas a volver a utilizar un producto, por ejemplo, que yo analicé hace 3-4 meses, que no te da tiempo, el tiempo es muy importante. Entonces, bueno, este tipo de empresas también juegan con eso y te ceden el producto y después se lo van mandando a diferentes youtubers. Eso sí, seguramente ya no será un youtuber de baja gama. Cuando digo de baja gama es que tenga visitas de 300, 400 visitas. Eso va a ser muy complicado. Seguramente se lo van a dar gente que tenga de 1000, 2000, 3000, 4000 visitas para arriba, ¿vale? Eso más o menos va a ser el ratio. Eso con empresas, por ejemplo, yo que sé, una empresa de drones grande, una empresa de móviles grande, pues así va a funcionar. ¿Cómo funcionan otras empresas, como por ejemplo una tienda española o algo por el estilo? Esa la verdad es que no os puedo decir un patrón porque cada una funciona de su padre y de su madre. Al igual que con los chinos tengo más o menos un patrón definido y con las empresas más o menos grandes también tengo otro patrón definido, con las empresas españolas daos cuenta que son tiendas, muchas veces son tiendas familiares, otras tiendas que a lo mejor no son demasiado grandes muchas veces, incluso con marcas españolas, pues algunas son experiencias realmente buenas, ¿vale? Y otras son realmente malas. Entonces tendréis que tener mucha más paciencia, o sea, eso en los inicios al menos no es algo interesante. Y al final con ese tipo de empresas a lo mejor te sale mucho más rentable cuando ya estás más o menos asentado dentro del mundo de YouTube en llegar a hacer un contrato mercantil, es decir, pues voy a hacer este tipo de acciones, ¿vale? Y va a costar tanto, porque no vas a tener, por ejemplo, los chinos te mandan mucho producto, entonces su contraprestación de alguna forma es que yo siempre pueda tener vídeos continuamente, por lo tanto manda una contraprestación, pero la de las españolas no, te manda un producto y encima muchas veces te exigen una cantidad de cosas increíbles solamente por hacer la review del producto y no te sale rentable, mientras que los chinos te dan el producto y la mitad de las veces, pues por ejemplo, yo que sé, me mandan 30, 40 drones y a lo mejor solo hago el análisis de 15 o de 12 y no te van a decir nada, ¿no? Claro, es la rentabilidad de una cosa por otra. Por eso yo, por ejemplo, cuando trabajo con empresas españolas, a menos de que sea una relación que se haga beneficiosa por otro rollo, pues sí que suelo intentar hacer un acuerdo mercantil, un contrato mercantil, todo firmado, todo muy detallado, ¿vale? Para que no haya cosas extrañas, nadie se vaya de madre y encima todo sea legal, por favor. Y de esa forma, pues poder hacer un win-win, que la persona con la que estás haciendo el contrato salga ganando, lógicamente, pero que tú también salgas ganando, que los dos saquen rendimiento de esa operación, de ese trabajo que vas a realizar. Y nada, esto sería más o menos el resumen, ¿no?, de cómo funciona este mundillo, que sé que muchos de vosotros estáis muy interesados, unos por mera curiosidad y otros porque simplemente estáis empezando a realizar un canal, que a lo mejor lo queréis por hobby, pero queréis financiaros con ese canal el hobby, algo totalmente lícito, o simplemente lo queréis utilizar como vuestra profesión. Así que bueno, todo lo que pueda hacer contar mis experiencias en este mundillo hacia vosotros y que os pueda facilitar la vida, pues genial. Por supuesto, aquí abajo en comentarios me gustaría que pusierais vuestras experiencias, que me contarais, pues mira Rafa, a mí me han funcionado de esta forma, a mí me han funcionado de otra, a mí me ha pasado esto, lo otro, aquello, etcétera. Y por supuesto, una cosa que no he dicho, mientras más grande seas, pues más fácil será todo en algunos conceptos. O sea, por supuesto, negociar con la empresa china, negociar con la empresa española, por supuesto, siempre va a ser más sencillo mientras más grande sea. Eso es
un hecho claro, un hecho claro. Yo, por ejemplo, en Mundo Drone no soy alguien grande, soy alguien más o menos medianito, y me cuesta, por ejemplo, todavía tener ¿cómo se llama? Un nivel de convencer o de imponerme en ciertos momentos. En fin, eso es el tiempo, con un poquito de suerte si se va creciendo, y si no, pues bueno, pues la situación que estés en ese momento. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí, en Media Tips. ¡Chao!